¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que piensan los niños sobre su escuela? Para conocer lo que piensan los niños y los estudiantes de diferentes edades y grados escolares de sus propias instituciones, a veces simplemente es cuestión de preguntarles sobre ello, como si les gusta su escuela, qué es lo que más disfrutan de ella, qué no disfrutan de su escuela, qué piensan de sus compañeros, de sus profesores, de sus directivos, o también qué les parecen las instalaciones. ¿Qué cambiarían de su escuela? Entre otras preguntas que les podemos hacer a los estudiantes para conocer sus diversas percepciones de su escuela. Cuando le realizamos este tipo de preguntas, puede llegar a haber respuestas bastante interesantes, como el caso de un niño al que se le realizó una entrevista de este tipo, comentando que le gustaría que en su escuela hubiera una materia donde les enseñaran sobre los drones y a construir robots. Hubo otros casos donde niños mostraron su inconformidad por existir un gran uso en la institución, ya que sentían que los profesores no les prestaban la atención adecuada a cada uno. Hubo otro caso interesante de una niña de 9 años, donde comentaba que no le gustaba que el piso de su escuela estuviera lleno de piedras, ya que los niños se podrían resbalar. Hubo otros casos donde platicaban situaciones donde otros compañeros los molestaban o sus profesores eran muy regañones. Pero ¿por qué a veces las opiniones o percepciones de cada estudiante son tan diferentes? Eso se debe a que tenemos distintas representaciones sociales cada individuo. ¿Pero qué son las representaciones sociales? Moscovici menciona que las representaciones sociales son como las interpretaciones de cada individuo que lo llevan a vivir el día a día, poder resolver sus conflictos o poder actuar en sociedad, por lo que es importante saber cómo influyen las distintas percepciones, sentidos, opiniones, imágenes, etc. de cada individuo, en cuanto a los objetos o situaciones que experimentan las personas, que les puede llegar a dar distintos significados a sus representaciones en comparación a cada individuo. Otra académica importante, llamada Denise Jodelet, menciona que las representaciones sociales son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social, por lo que llegamos a pensar y preguntarnos, ¿cómo se construye este conocimiento social? Juan del Val comenta que para que un niño pueda tratar de darle un sentido al mundo que lo rodea, necesita construir modelos o representaciones como las que mencionábamos anteriormente de la realidad social en la que se encuentran. Pero la mayoría de estas representaciones no solo son copias de lo aprendido de los adultos, sino constituyen una construcción personal que se va basando en las vivencias, experiencias y pensamientos propios de cada individuo. Por lo que a veces, retomando las percepciones y diversas opiniones de los niños en cuanto a su escuela, un niño de 8 años podría decir que lo que más le interesa de su escuela es jugar con sus amigos, mientras que podría ser que un niño mayor lo que disfruta es el aprendizaje que recibe de parte de sus profesores o que le prestaran la atención adecuada, como el ejemplo que mencionábamos hace unos momentos. Pero todas estas diversas percepciones dependen de las representaciones mentales de cada individuo y cómo fueron construyendo su conocimiento social. Pero dime, ¿te preguntaste cuál sería la importancia de conocer todas estas opiniones y percepciones sobre su institución? ¿Si realmente es relevante conocer esto o si le sirve a alguien de alguna manera conocer esta información? Pues la respuesta es sí. Pero antes de responderte a estas preguntas, te comentaré cuál es el nombre que se le da a este tipo de percepciones en particular. Se le conoce como clima social de clase. Aaron y Milicic, unas académicas de procedencia chilena, lo definen como la percepción que los individuos tienen sobre los distintos aspectos del ambiente en que desarrollan sus actividades habituales, que en este caso sería en la institución a la que pertenecen. Mientras que otros académicos como McCormick, Capella, O'Connor y McClory señalan que el clima social de clase refleja las distintas normas, las relaciones interpersonales, los objetivos, las prácticas de enseñanza y aprendizaje y las diferentes estructuras organizacionales que existen en una institución, que sirve para entender los distintos procesos sociales que ocurren en ese contexto escolar. Aaron y Milicic mencionan que existen varios tipos de clima social de clase, como el positivo o también conocido como nutritivo y el negativo o también llamado tóxico, donde algunas características del clima social de clase positivo serían que favorece el crecimiento personal, reconocimiento por parte de los demás, sentido de pertenencia, percepción de confianza para poder expresar sus ideales, tolerancia a cometer errores, flexibilidad de las normas de la institución, satisfacción con la infraestructura,
ambiente de respeto, entre algunas otras, mientras que en los climas sociales negativos o tóxicos se caracterizan por no favorecer el crecimiento personal o interferir con él, por la falta de reconocimiento por parte de los demás, falta de sentido de pertenencia, falta de confianza para poder expresar sus ideales, predominio de la crítica, rigidez en las normas de la institución, insatisfacción con la infraestructura, ambiente conflictivo o de bullying, entre otras. Y ahora sí, porque es importante conocer sobre el clima social de clase de los estudiantes. Algunas de las razones es que al definir si el clima social de clase de la institución es positivo o negativo, con esta información se puede trabajar al respecto en ese ambiente, ya sea para mejorarlo y convertirlo en un entorno positivo y adecuado, o si seguir trabajando de la misma forma en la que se ha estado haciendo para seguir con ese clima social de clase nutritivo. También se considera sumamente relevante considerarla la percepción de los estudiantes acerca de sus propias instituciones, ya que al conocer cómo se sienten en su entorno educativo y qué es lo que no les está gustando, puedan mejorarse aquellos aspectos que favorezcan la creación de climas sociales institucionales adecuados para el desarrollo de los estudiantes y del personal en general, y seguir por el mismo camino o buscar rutas para seguir mejorando. Por otro lado, es conveniente que los alumnos respondan este tipo de preguntas, ya que al contestarla tienen momentos de reflexión sobre lo que sucede en su entorno o de analizar si realmente se encuentran satisfechos con sus profesores, sus compañeros, la infraestructura de la institución o condiciones generales de la misma, que en muchas de las ocasiones pueden pasar desapercibidas o suelen no dárseles importancia si no se les realiza este tipo de preguntas. ¿Y tú qué opinas? ¿Que es importante conocer estas percepciones? Ya que